Saludos a los participantes del curso Proyectos de Estructuras de Acero. Les habla el profesor Akram Homsi. Seguidamente se iniciará la presentación número 6, comportamiento y diseño de miembros sujetos a compresión. Si se presentara alguna duda o tienen alguna pregunta que hacer, sugiero escriban al siguiente correo electrónico: clasesprofesoracramhomsi@gmail.com. Muy bien. Al tratar este tema, necesariamente tenemos que hacer referencia al siguiente personaje, que es Leonard Paul Euler, nacido en Basilea, Suiza, el 15 de abril de 1707 y murió en San Petersburgo, Rusia, el 18 de septiembre de 1783. Conocido como Leonhard Euler, fue un matemático y físico suizo. Se trata del principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes prolíficos de todos los tiempos. Vivió en Rusia y Alemania la mayor parte de su vida y realizó importantes descubrimientos en áreas tan diversas como el cálculo o la teoría de grafos. También introdujo gran parte de la moderna terminología y notación matemática, particularmente para el área del análisis matemático, como por ejemplo la noción de función matemática. Asimismo, se le conoce por sus trabajos en los campos de la mecánica, óptica y astronomía. Euler ha sido uno de los matemáticos más prolíficos, como ya lo dije anteriormente, y se calcula que sus obras completas reunidas podrían ocupar entre 60 y 80 volúmenes. Una afirmación atribuida a Pierre-Simon Laplace expresa la influencia de Euler en los matemáticos posteriores. Lean a Euler, lean a Euler. Él es el maestro de todos nosotros. En conmemoración suya, Euler ha aparecido en la serie sexta de los billetes de 10 francos suizos, así como en numerosos sellos postales, tanto suizos como alemanes y rusos. El asteroide en el año 2002, Euler, recibió ese nombre en su honor. Bien, debo decir que este personaje estudió el comportamiento de los elementos sujetos a compresión, específicamente el de varillas comprimidas longitudinalmente y sujetas en sus extremos a través de los distintos vínculos que se conocen. Bien, más adelante hablaremos de ello y el comportamiento y evaluaremos lo que sería en todo caso las longitudes efectivas que él consideró para tal efecto. Muy bien, comencemos por el diseño de miembros sometidos a compresión. Hablemos de las generalidades. Los miembros en compresión son elementos estructurales sometidos solo a fuerzas axiales de compresión. Las cargas son aplicadas a lo largo de un eje longitudinal que pasa por el centro de gravedad o el baricentro de la sección transversal del miembro, y el esfuerzo puede calcularse según esta ecuación que ya conocemos desde hace algún tiempo en la materia resistencia a materiales, que ya la vimos. Esfuerzo normal igual a la carga sobre el área de la sección transversal en este caso, donde P es la carga axial sobre la columna o el elemento comprimido. Si fuera un elemento cualquiera, puede ser que sea una columna o puede ser cualquier elemento de alguna estructura como una cercha, una armadura, etcétera, ¿no? Y esta A que está acá en el denominador es el área gruesa total de la sección transversal de la columna o el elemento que se tratara. En realidad, este estado es ideal debido a las inevitables excentricidades de cargas, a las imperfecciones de los elementos y tensiones residuales debido al enfriamiento después del rolado. El rolado que ocurre cuando se están fabricando los diferentes perfiles comerciales que se conocen. Bien, normas
Y especificaciones de diseño. Aquí vamos a tratar durante el curso básicamente dos normas. Nuestra norma venezolana, la norma Coverin 1618 del año 98, que trata sobre las estructuras de acero para edificaciones, el método de los estados límites. En su capítulo 15 es que trata precisamente los miembros a compresión. Y también vamos a utilizar en algunas ocasiones la norma americana, es decir, vamos a tratar de familiarizarnos con la norma americana, la ANSI AISC, la 36005, ¿no? En su capítulo el capítulo E es donde trata el diseño de miembros a través de la compresión. Bien. Estado de equilibrio. Se puede considerar entonces un equilibrio estable, una situación donde la carga aplicada al elemento comprimido, o sea, la carga de compresión, la carga axial de compresión, es menor que la carga crítica, es decir, la carga que produce un estado crítico o la inestabilidad de la estructura. Eso gráficamente se puede apreciar o se puede idealizar a través de este esquema que vemos acá a la derecha, ¿no? Es una especie de concavidad donde hay una esfera que está en el fondo de la concavidad y allí se puede observar que la esfera está en un estado de un equilibrio que se considera estable porque se mantiene dentro de la concavidad. Eso se considera entonces de que es estable. En cambio, cuando tenemos un segundo caso, cuando se habla de un equilibrio neutral o neutro, donde la carga, digamos, actuante se iguala a la carga crítica o la carga que produce la desestabilidad, vamos a decirlo así. Estamos hablando entonces en este caso de un estado neutral donde la esfera se puede apreciar que está sobre una superficie horizontal, estática allí, y se considera entonces neutral en ese caso. O sea, esta simbología lo que quiere decir entonces que se trata de un estado neutral. En cambio, cuando hablamos de un equilibrio inestable, es que la carga que se está aplicando supera la carga crítica o la carga que produce la inestabilidad vamos a decirlo así, la falla en este caso, ¿no? Eso se representa gráficamente a través de un esquema de este tipo, donde la esfera está en una convexidad, en una curva convexa, más bien, ¿verdad? Donde cualquier movimiento o cualquier perturbación de la esfera se va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que se entiende a través de estos gráficos, básicamente. Entendiendo que PCR es la carga crítica de pandeo. Entonces, para miembros esbeltos, vamos a tratar la falla por pandeo. En los miembros esbeltos, básicamente ocurre esto, falla por pandeo. Para miembros muy robustos o poco esbeltos, la falla que se produce o la falla que digamos que se puede iniciar es la falla por cedencia compresiva. Es decir, que el material se comprime, las fibras del elemento se comprimen, llevando al material a su nivel de cedencia bajo un estado de compresión. Muy bien. Miembro sujeto a compresión, la parte introductoria, vamos a expresar aquí o vamos a hablar un poco sobre algunas ecuaciones que planteó Euler cuando se aplica una fuerza de compresión a través de un eje que pasa por el centroide de un miembro, es decir, por el baricentro de su sección transversal, se desarrolla un esfuerzo de compresión en dicha sección. Lo que estamos viendo acá es un elemento de longitud L, acá en el gráfico, que es comprimido bajo una carga P, una carga axial de compresión, comprimido. Lo que se observa es un leve pandeo, un pandeo de la barra originalmente que era recta, originalmente, y luego de haber aplicado la carga se observa entonces un leve pandeo. Muy bien, entonces estamos hablando de que Euler plantea una fórmula que es igual a EI por la derivada de una ecuación diferencial de segundo orden o segundo grado, ¿no? Donde EI por la derivada segunda de y respecto a x al cuadrado, eso va a ser igual a menos p por y, donde p es la carga aplicada, la carga que sea aplicada,
y y sería en todo caso el desplazamiento del elemento a lo largo del eje Y. Bien, es decir, el pandeo a lo largo de este eje Y. Este delta que ustedes observan acá, en este caso sería entonces ese delta sería una deflexión o un pandeo referido digamos, un desplazamiento respecto a este eje Y. De ahí entonces que si se resuelve esta ecuación, se obtendrá entonces de que P, o sea que la carga crítica de pandeo es igual a pi al cuadrado por E por I dividido entre L al cuadrado. Aquí repito, digo que P es igual a la carga crítica de pandeo, que es la carga máxima que la columna puede soportar antes de volverse inestable. Muy bien, entonces más allá de esa carga estamos hablando de inestabilidad. Bien, repito entonces que P es igual a pi cuadrado por E por el radio de giro al cuadrado por A sobre L al cuadrado. Aquí lo que se ha hecho es sustituir la inercia por R cuadrado por A. No se ha hecho otra cosa que eso. La inercia es igual al radio de giro al cuadrado por el área. Bien, si nosotros despejamos el radio de giro me va a dar igual a la raíz de la inercia sobre el área. Bien, muy bien. Entonces aquí, si nosotros despejamos P entre A, es decir, paso está al primer miembro, me va a quedar entonces un esfuerzo. P entre A sería entonces en todo caso el esfuerzo de Euler, que sería en todo caso pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material del elemento sobre L entre R, todo esto elevado al cuadrado. Esto no es otra cosa que el esfuerzo de Euler. Por eso se le llama F sub E, esfuerzo de Euler. Pronto se encontró que dicha ecuación de Euler no da resultados confiables para miembros que son poco esbeltos. Esto es debido a que este tipo de elementos conducen a esfuerzos demasiado grandes para generar el pandeo del mismo. Esfuerzos por encima del cedente, lo que implica que la relación esfuerzo de formación ya no es lineal y por lo tanto el módulo de elasticidad E ya no puede ser usado porque estaremos incursionando en rangos que son inelásticos. Aquí podemos observar a la izquierda la curva esfuerzo-esbeltez de Euler, ¿no? Esta curva que está acá, que es la hipérbola de Euler, que está indicada a través de una línea continua, es decir, es la hipérbola de Euler, que es el esfuerzo es igual a pi al cuadrado por E sobre L entre R, todo esto al cuadrado. Esto es lo que quiere decir entonces que a partir de un punto de esbeltez o un punto de la relación de L entre R, a partir de un punto de, digamos, de pandeo elástico, vamos a decirlo así, podemos utilizar entonces la ecuación o la hipérbola de Euler. ¿No? Pero para, digamos, elementos por debajo de este nivel o por debajo de esta relación de esbeltez, no pudiéramos aplicar o no podemos utilizar la ecuación o la hipérbola de Euler, ya que aquí está el material de alguna manera no produce lo que se denomina el pandeo elástico. Estamos hablando de elementos que son poco esbeltos y se requiere una carga importante aquí, muy grande, vamos a decirlo así, para poder producir, digamos, el pandeo elástico. Y aquí no ocurre un pandeo elástico porque aquí no se produce, digamos, un pandeo como tal, porque aquí son elementos muy cortos. Digamos que a partir de este punto es que se producen los pandeos, de algún modo, ¿no? Y ese pandeo se ocurre dentro, por supuesto, de un rango elástico. Por eso que podemos utilizar entonces en la ecuación el módulo de elasticidad E. ¿De acuerdo? Para valores por debajo de este nivel, o sea, por debajo del número L entre R, por debajo de este valor, no podemos utilizar, repito, esta ecuación. Bien, en todo caso se recurre a otros criterios, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, por ejemplo, para valores fuera de los rangos elásticos, aquí se puede observar la curva, un gráfico del esfuerzo contra las deformaciones, ¿no? En este caso.
Entonces, para valores donde no tengo proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones, aquí digamos que el módulo de elasticidad del valor de E es diferente a cuando lo tenemos en el rango elástico. Entonces, este valor E es simplemente la pendiente de la recta, esta que observamos aquí dentro de los rangos de proporcionalidad, esta línea recta. Cuando pasamos de este valor a un valor curvilíneo dentro del gráfico, aquí se puede observar entonces que la pendiente en cualquier punto, la pendiente en una tangente, por ejemplo, que pasa por cualquier punto de la gráfica, esa pendiente es inferior a esta. Entonces, tendríamos que utilizar un valor en la fórmula, esta que está acá, en el pandeo crítico, es decir, de la carga crítica. El valor de E está muy por debajo del valor del módulo elástico. Entonces, este valor de E es el valor de la pendiente de esta recta cuando es tangente en un punto que toca a esta curva, un punto cualquiera. Eso es lo que significa entonces que yo pudiera utilizar entonces la P crítica, sería diferente en este caso. Aquí tendríamos una P crítica diferente a que si la tuviéramos dentro del rango elástico. Entonces, S T se define como la pendiente de la recta tangente a la curva, esfuerzo de formación, para valores de F proporcionalidad y F sub Y, donde S T es muy menor o muy por debajo del valor de E que se conoce. Muy bien, entonces aquí tenemos entonces que completar el gráfico con una curva adicional, además de la hipérbola de Euler que ya hemos hablado de ella, que es esta a partir de este punto, cuando se considera entonces que la esbeltez es mayor o igual a 100, a partir del punto 100, vamos a decirlo así, la relación lambda, es que nosotros acá podemos utilizar entonces la hipérbola de Euler. Y para valores menores de 100 estaremos hablando de columnas cortas y estamos hablando entonces también de bloques de compresión, ¿okay? Donde su lambda está entre 0 y 10, estaremos hablando entonces de bloques de compresión. Y para valores de lambda que oscilan entre 10 y 100, aquí nos referimos entonces a columnas cortas. Y para valores de lambda mayores que 100, nos referimos entonces a columnas largas. Observen bien que el valor máximo que la norma permite utilizar, el valor de lambda, es 200. Digamos que más allá de 200 la norma no permite realizar ningún tipo de diseño. Muy bien, entonces aquí cuando tenemos valores, repito, de lambda que son menores que 100, usamos entonces esta ecuación que está acá, que es FCR igual a pi cuadrado por E sub t sobre K por L entre R, todo esto al cuadrado. Observe que la diferencia entre esta ecuación y esta es simplemente el E sub t. Aquí estamos hablando de un valor de E sub t muy pequeño comparado con el valor de E del módulo elástico, es decir, del valor de E que es el módulo elástico. Bien. Repito acá, E sub t es muy variable y difícil de calcular en el rango inelástico. Por esta razón, la gran mayoría de las especificaciones de diseño, incluyendo la AISC, contienen fórmulas empíricas para las columnas inelásticas. Nótese que la carga crítica de pandeo determinada por la fórmula de Euler es independiente de la resistencia del acero utilizado. Es decir, nosotros en la ecuación de Euler no está planteado utilizar el valor de F sub Y, que es el valor de la cedencia del acero. En ese sentido se dice acá que es independiente de la resistencia del acero que se está utilizando en el material, ¿no? Restricciones en los extremos y longitud para el diseño. Acá observamos un gráfico aquí a la derecha donde se habla de eso, pues, las restricciones en los extremos, ¿no? Y se habla de lo que se llama entonces una longitud efectiva. Los miembros comprimidos se diseñarán a partir de su longitud efectiva, llamada K por L, definida como el producto del factor de longitud efectiva K y la longitud no arriostrada L.
Aquí en el gráfico o el dibujo que está aquí a la izquierda se presentan entonces las longitudes efectivas de columnas o elementos comprimidos. Y lo que estamos observando es los diferentes vínculos en los extremos de estos elementos que en este caso son una especie de columnas, ¿no? Muy bien, entonces para ello aquí están, digamos, algunos valores de lo que sería en todo caso el factor de la longitud efectiva, tanto el teórico como el valor recomendado que está aquí abajo. Para el caso, digamos, general que se puede considerar el caso D que está aquí, que estamos viendo, una columna sujeta en sus extremos a través de apoyos simples o articulaciones. En este caso, el valor de longitud efectiva K teórico y también el recomendado en los dos casos se utiliza el valor de número como 1, ¿no? El valor de 1, a diferencia de los otros casos. Eso va a depender de los vínculos que están, digamos, conectando los extremos de las columnas. Por ejemplo, cuando se trata de una columna que está empotrada en sus extremos, aquí observamos, por ejemplo, un valor teórico de K que vale 0.5. Cuando tenemos entonces una columna que sería entonces empotrada articulada, se toma 0.7. O para el caso del valor recomendado que sería 0.8. Para el caso entonces de una columna empotrada, fíjense bien, empotrada arriba, empotrada abajo, solo que empotrada arriba pero con posibilidad de desplazamiento horizontal, aquí se toma como valor teórico 1 y como valor recomendado 1.2. En el caso E que se observa acá, el caso que sea empotrada, digamos, empotrada y con un nodo libre arriba, una articulación o un nodo libre, es decir, es libre en la parte superior de la columna, se toma un K teórico de 2 y un K recomendado, dependiendo del caso, sería 2.1 o 2.10. En caso que fuera una articulación en su nodo inferior, una articulación simple y una empotración arriba con posibilidad de desplazamiento, sería 2 el valor teórico o el valor de factor de longitud teórico o recomendado sería 2 en este caso. Repito entonces, insisto en este valor, factores de K. Esta tabla en todo caso será los factores de K de longitud efectiva para columnas. En la siguiente tabla se presentan 6 casos que son estos. Estos son los 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 casos para columnas individuales con sus correspondientes valores de K, tanto de los teóricos como los recomendados. Longitud efectiva, repito este concepto, los miembros comprimidos se diseñarán a partir de su longitud efectiva K por L, definida como el producto del factor de longitud efectiva K y la longitud no arrastrada L. Factor de longitud efectiva en pórticos de desplazabilidad impedida K. K para los miembros comprimidos se tomará como igual a 1, a menos que un análisis más exacto o más preciso demuestre que se puede utilizar un valor más pequeño. Bien. Factor de longitud efectiva en pórticos de desplazabilidad permitida. En los pórticos donde la estabilidad lateral depende de la rigidez a flexión de vigas y columnas rígidamente conectadas, la longitud efectiva denominada K por L de los elementos o de los miembros comprimidos determinada mediante métodos analíticos no será inferior a la longitud no arrastrada real. Entonces la relación de esbeltez, ¿qué es la relación de esbeltez? La relación entre la longitud efectiva de un miembro comprimido normalmente respecto al radio de giro, ambos referidos al mismo eje de flexión. Se denomina relación de esbeltez. En la relación de esbeltez de un miembro comprimido normalmente, la longitud se tomará como su longitud efectiva, K por L, y R como correspondiente radio de giro. Entonces la relación de esbeltez K por L entre R de los miembros comprimidos no excederán preferiblemente de 200 como lo plantea tanto la norma venezolana como la norma norteamericana. Muy bien, uso de nomogramas para obtener el valor de K.
Se puede conseguir nomograma para obtener valores de K aproximados en una columna a la cual se conectan vigas rígidamente. En el manual LRFD AISC se presentan dos nomogramas que son los nomogramas conocidos de Jackson y Moreland. Uno, en los desplazamientos laterales están impedidos, es decir, que los pórticos arriostrados, donde K vale menor o igual a 1, y otro para pórticos en los que los desplazamientos laterales son permitidos, es decir, que está permitido el ladeo, ¿no? Es decir, pórticos no arriostrados, donde generalmente los valores de K superan el número 1. Entonces, para columnas en marcos arriostrados, se acostumbra dejar K igual a 1 como margen de seguridad. Vamos a leer un poco acá sobre el procedimiento para obtener el valor de K a partir del nomograma. Esta es una especie de regla general, ¿no? En primer lugar, calcular el valor de P sub U y seleccionar una columna de prueba, es decir, calcular el P actuante en la columna. Luego, si el cálculo de P sub U entre el área de la sección transversal determina un comportamiento inelástico de la columna, se debe corregir el valor de G multiplicándolo por un factor de corrección FRR, que es el factor de corrección de rigidez. Muy bien. 3. Se determina el momento de inercia I y la longitud L en cada una de las dos uniones, tanto en un extremo como en el otro, es decir, A y B, en los extremos de las columnas, para cada columna y para cada viga, conectadas rígidamente en esa unión y contenidas en el plano en el que se va a considerar el pandeo de la columna. 4. Se calcula el valor de G elástico en cada extremo de la columna, es decir, G para un extremo y G para el otro extremo. Se le llama G sub A y G sub B. ¿Bien? Entonces, el valor de G va a ser igual a la sumatoria de las inercias respecto a la longitud de las columnas, dividido entre la E por I de las inercias de las vigas entre las longitudes de las mismas, ¿no? De las mismas vigas. Tomando en cuenta de que para apoyo simple G es igual a infinito y estamos adoptando un valor de G igual a 10. Y para empotraciones el G vale 0 y se está adoptando un valor de G igual a 1. Acá en este caso. Entonces se hace esto para que puedan tener sentido las ecuaciones matemáticas. Sencillamente, si esto no fuera posible, no podemos tomar valor de G infinito y tampoco podemos valor de G igual a 0. En ese caso toma un valor bien grande para el caso de este apoyo simple, y para el caso de una empotración se está tomando un valor cercano a 1, que es cercano a 0, que es 1. 5. Se hace el ajuste por la acción inelástica de la columna. 6. Se recomienda que los extremos de la columna se tome G igual a 10 cuando se usen soportes no rígidos y G igual a 1 para conexiones rígidas. 7. Determinar K trazando una línea recta desde GA hasta GB en el nomograma correspondiente. Si se trata de el monograma para pórticos impedidos o que fuera el caso para pórticos donde digamos, el desplazamiento está permitido. Aquí vamos a ver esto con un ejemplo y en un ejercicio muy sencillo, donde vamos a poner en práctica estos conceptos que acabamos de estudiar en las láminas anteriores. Es un ejercicio muy práctico, ¿no? Aquí dice, determine los factores de longitud efectiva, K, por cada columna del pórtico mostrado en la figura, usando el nomograma dado. Bien, aquí tenemos un pórtico, tal como ustedes lo ven acá, que tiene luz libre de 6 y tiene dos niveles, 3 y 3. Está constituido de perfiles metálicos, como lo podemos ver acá. Las columnas son 2 UPN 14 en ambos casos. Y para las vigas del nivel intermedio, este que está acá, se trata de un IPN 16 y acá de un IPN 14. Muy bien. Acá en la tabla se puede ver entonces cada uno de los miembros, la descripción de cada uno. ABE, que sería esta columna, BC, que sería esta otra columna de acá, la columna superior, por ejemplo la DE, que es esta otra columna, la DE, la EF, esta, y las vigas serían entonces la viga BE,
BE, esta viga de acá a acá, y la CF, esta que está aquí. Aquí se coloca el perfil, es decir, de lo que está constituido cada uno de los elementos. 2UPN14, repito, para las columnas que están determinados, aquí está descrito. Para la viga BE es un IPN16, un IPN14. Y en esta columna de acá está representada las inercias de cada uno de los perfiles, la inercia de las columnas y las inercias de las vigas. Y acá en la siguiente columna está la longitud. Por ejemplo, aquí observamos que la longitud de la columna son 3 metros, es decir, 300 centímetros, como dice acá, 300 centímetros. Y las vigas son 600 centímetros. Aquí se ve claramente. 600 aquí, 600 aquí. Y esta es simplemente la relación I entre L. La relación I entre L es la inercia dividido por la longitud. Simplemente tomar el valor de la inercia, dividirlo por 300 y aquí nos va entonces un valor de I entre L. I entre L acá, esta columna representa los I entre L. Esta columna va a ser, digamos, muy útil para calcular los valores de G, la fórmula dada anteriormente. Ok, aquí tenemos el nomograma. Tenemos para el ladeo permitido y para el ladeo impedido. Son nomogramas para determinar la longitud efectiva. Es decir, que de un extremo a otro, es decir, se toma, por ejemplo, el valor de G sub A en un extremo y se dibuja una línea recta para tocar el valor que me dio el otro extremo, el G que me dio en otro. Y donde corte esa línea recta, entonces allí en la intersección de esta línea vertical con la línea que estoy trazando inclinada, es que voy a obtener el valor de K, que sería entonces la longitud efectiva. Esto se hace con cualquiera de estos dos gráficos dependiendo del caso. Por ejemplo, sencillamente aquí tenemos entonces el valor de, vamos a verlo acá, tenemos G sub A, aquí tengo G sub A que vale 1, nos habíamos dicho que el valor en A hay una empotración, en A hay una empotración, por lo tanto G vale 1, pero también hay una empotración en D. Entonces, tanto en A como en D, los valores de G valen 1. Y el valor de B, el valor de G sub B, por ejemplo acá, G sub B, es aplicar esta ecuación sumatoria de las inercias de E por I entre L, tanto en las columnas sobre la relación de inercia respecto a la longitud de las columnas. En este caso nos está dando un valor de 3,72 o 3,7 y en este caso nos está dando 3,02, o sea, tomaríamos 3. Es muy difícil apreciar, digamos, en esta gráfica apreciar 3,02, no es tan sencillo. Y tampoco aquí es muy simple apreciar el valor de 3,72. Es posible que veamos aquí, por ejemplo, 3,7, ¿no? Aquí 3, pero es muy complicado, digamos, apreciar en el gráfico con esta, hablar de aquí, por ejemplo, de 3 decimales. Aquí hay que conformarse con un solo decimal, por ejemplo. Fíjense lo que ocurre aquí, por ejemplo. G sub A, de A hasta B. Vamos a ver, de A hasta B, es decir, que parto de 1 y llego a 3,7. Vamos a ver primero, parto del número 1, que es aquí, y llego a 3,7. Observe que aquí es 3. La mitad es 3,5. Y 3,7 está como por acá. Entonces, si yo uno este punto con este punto, voy a cortar aquí. Estoy cortando aproximadamente en 1,5, 1,6, 1,61, 1,6 tomaríamos, ¿no? Aproximadamente. Bien. De igual manera, si observamos entonces el otro punto que es, por ejemplo, vamos a verlo acá, el E de E a F, ¿no? De E a F, por ejemplo, de E, me voy de E hasta F, 3,7 a F que es 3,02 o 3, aquí se está apreciando. Tengo entonces 3,7 a 3. El valor de K vale 1,9, porque aquí es 2, aquí es 1,9. Este es 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Entonces cortó en 1,9. Entonces para un caso tengo un valor de 1,6 y para otro caso de 1,9. Vamos a ver si está por acá.
aquí está el valor de K, 1.6 y 1.9. De A hacia B, repito, de A hacia B voy de 1 a 3.7. De 1 a 3.7 tengo entonces valor de 1.6. Y de B a C me voy de 3.7 a 3. 3.7 a 3 y aquí tengo 1.9. 1.9. De igual forma, cuando veamos los cálculos aquí, por ejemplo, de D a E es de 1 a 3.7, 1.6, y de E a F es de 3.7 a 3.02, que es 1.9. Entonces, aquí están representados los valores de longitud, el factor de longitud efectiva, utilizando sencillamente los diagramas de Moreland y Jackson. Claramente. Y digamos que este es el método gráfico para hacer este tipo de operaciones. Desde otra perspectiva, también se puede utilizar un método analítico para determinar los valores de longitud efectiva K. Por ejemplo, en el sistema no desplazable podemos encontrar el valor de K, que es igual al menor valor entre esta expresión o 1. Es decir, aquí hay tres valores, ¿no? K pues, se toma K como el menor entre 0.7 más 0.05 multiplicado por el G de un extremo más el G del otro extremo. O puede ser también el K igual a 0.85 más 0.05 G mínimo o 1. Entonces aquí tenemos tres valores separados por punto y coma. Tenemos entonces un primer valor, un segundo valor y un tercer valor. De estos tres se toma el menor. Entonces K para el sistema de pórticos no desplazables se toma K como el mínimo valor entre los tres que están acá. Por otra parte, para sistemas desplazables tenemos entonces para valores de G sub m menores que 2 utilizar esta ecuación, donde el Gm es un valor de G promedio, es decir, G sub m es igual al promedio del G entre un extremo y otro dividido por 2. Si ese G me da menor que 2, utilizamos esta ecuación. En cambio, si G sub m, un G promedio, me da mayor que 2, utilizamos entonces esta segunda ecuación. Y con un extremo articulado, cuando tenemos un extremo articulado, usar K igual a 2 más 0.3 G. Muy bien. Este es, digamos, el método analítico para calcular los valores de longitud efectiva. Veamos el mismo ejemplo anterior, a ver cómo aplica, digamos, utilizando el método analítico y los valores del ejercicio anterior. Por ejemplo, entre un extremo que vale 1 y el otro extremo que vale 3.72. Repito, vamos a utilizar el del ejercicio anterior, pero en vez de utilizar el método gráfico, el de Moreland y Jackson, vamos a utilizar entonces el método analítico. Vamos a ver esta operación, entonces esto está un poco acá explicado de una manera programada, ¿no? K vale, por ejemplo, ¿cuánto vale K? K va a ser, si el G sub m es menor que 2, valdría esto. 20 menos G sub m por la raíz de 1 más G sub m entre 2. De lo contrario, es decir, de lo contrario cuando G sub m no responde a esta inecuación. Es decir, que G sub m sería mayor que 2. En ese caso, entonces el K valdría 0.9 multiplicado por la raíz de 1 más G sub m promedio, donde G sub m es este valor que está acá, 2,359. Entonces, de hecho aquí me está dando valor de K igual a 1.649, 1.65. Es decir, que este valor se me parece mucho al valor gráfico que obtuvimos en el método anterior, el método gráfico donde este valor me había dado por el método gráfico 1.6. Aquí me está dando 1.649, es decir, 1.65. Muy cerca. Para el segundo caso, que G valía, de un extremo valía 3.7 y en el otro extremo valía 3.02, si operamos y hacemos la misma operación anterior, por ejemplo, si
G sub M me da menor que 2, usar esta ecuación, de lo contrario usar esta. Aquí me está dando entonces que vale 1.88, muy cerca del valor que me dio originalmente por método gráfico, que me dio 1.9. 1.88 se aproxima a 1.9. Entonces concluimos de que bueno, podemos utilizar el método gráfico o el método analítico para este tipo de operaciones. Particularmente yo prefiero utilizar el método analítico, dado que yo utilizo un método, digamos que utilizo hojas de cálculo para hacer este tipo de operaciones. Bien, siguiendo el mismo orden de ideas del comportamiento y diseño de miembros sujetos a compresión bajo esta filosofía, el RFD, vamos a estudiar entonces la resistencia a la compresión de un elemento comprimido como una columna, por ejemplo, ¿no? Y decimos entonces, considerando el criterio del RFD, de que la carga actuante o la carga última tiene que ser menor que la carga teórica o la carga nominal, llamada también carga de diseño. Es decir, que la carga actuante tiene que ser inferior al valor este de la carga de diseño o carga nominal afectada por un valor phi de minoración que oscila entre, o que puede tomar un valor de 0.85 o un valor de 0.9, según sea el caso, utilizando la filosofía LRFD. Entonces, P sub U es la suma de las cargas factorizadas. Pn es la resistencia nominal por compresión, donde es igual al área gruesa por el esfuerzo crítico de pandeo, en este caso, ¿no? FCR, repito, es el esfuerzo crítico de pandeo y sucede un factor de resistencia para miembros en compresión que puede tomar un valor de 0.85 o puede tomar un valor de 0.9. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando hagamos algún ejercicio que tengamos que utilizar este criterio. ¿Bien? Nuestra norma Covenin, la norma venezolana, la 1618 del año 98, dice en su capítulo 15.5, resistencia a la compresión, dice que la resistencia minorada a compresión FI/CNT será el menor valor que se obtenga de analizar los posibles modos de pandeo flexional, torsional y flexotorsional de la sección del miembro comprimido normalmente. El pandeo local se ha incluido en la formulación de los modos de pandeo mediante el factor de reducción por efecto del pandeo local phi a sub s. Bien. La norma norteamericana, la norma americana, la ISC en 360, en su capítulo E1, expresa un criterio similar al que utiliza la norma Covenin, la norma venezolana. Muy bien. Siguiendo con el diseño de miembros sujetos a compresión y con la información teórica y normativa anterior, es bien oportuno proseguir entonces con el desarrollo de un ejercicio práctico o más bien se considera un ejercicio típico. Dice lo siguiente: determine la resistencia de diseño a compresión. Esta que está aquí, ¿no? Esto que estoy señalando, FICPN, esto es la resistencia de diseño compresión de una columna de acero que tiene un F sub Y de 2.500 kilos por centímetro cuadrado, cargada de manera axial, como se muestra en la figura. Suponga en principio que se trata de un IPN 14 o un IPN 140, como quieran expresarlo. La columna se encuentra soportada en dirección perpendicular a su eje débil, el eje Y, por supuesto, porque es un IPN. Entonces el eje débil es el eje Y y el eje fuerte es el eje X. Entonces se encuentra soportada en dirección perpendicular a su eje débil en los puntos que se indica. O sea, soportada en este punto y soportada en este punto. Bien. Se supone que dicha sustentación permite rotación más no desplazamiento lateral. ¿Qué significa esto? Que permite la rotación, eso significa que se pueden producir acá rotaciones, más no se producen traslaciones. ¿Okay? Este es un soporte en los extremos. Aquí tenemos en el extremo inferior tenemos una empotración, en el extremo superior un apoyo simple.
Cuando observamos esto, miramos entonces que la columna tiene, esta es la vista en planta que ustedes ven acá. Aquí se puede ver la vista en planta. Y aquí están representados los ejes, el eje Y y el eje X. Y esto es un alzado del perfil, un alzado que, que aquí podemos ver digamos, la manera de cómo ocurre el pandeo, de qué forma procede el pandeo. Aquí, por ejemplo, aquí hay una rotación en el apoyo superior, que es un apoyo simple. Se observa claramente que si trazamos una tangente por este punto, aquí se evidencia de que se produce una rotación. En el punto inferior, por tratarse de una empotración, si trazamos una tangente por acá, la rotación es cero. Entonces en la empotración no se produce rotación, sino que la rotación es cero en el apoyo inferior. Muy bien, entonces, repito, entonces se trata de un IPN14, tiene un área de 18,30 centímetros cuadrados, tiene un radio de giro respecto a X de 5,61 centímetros y un radio de giro respecto a Y de 1,40 centímetros. Estos son datos o información que se obtienen a partir de tablas que suministran, por ejemplo, los fabricantes de estos materiales que son perfiles comerciales. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son las longitudes efectivas. Tenemos dos planos, hay que mirarlo esto con respecto a dos planos, el plano X y el plano Y. Es decir, vamos a ver el alzado este de la columna desde la perspectiva del plano X, como lo podemos ver aquí en planta, acá se puede ver en planta, y respecto al plano Y. Bien, entonces el plano X lo que vemos es que se produce el pandeo en el sentido, en toda la longitud de la columna. Es decir, tomando en cuenta, digamos, desde el apoyo superior hasta el apoyo inferior. En cambio, cuando lo miramos de la perspectiva del plano Y, esta vista de perfil, aquí lo que nos indica entonces que estas barandas que están, que están, digamos, impidiendo el desplazamiento de este punto y de este punto, están sujetando estos dos puntos. Eso significa entonces que la longitud no arriostrada del perfil que está aquí, entonces sería en este caso, tengo una longitud de 2 metros acá, no arriostrados, tengo 2 metros que están acá que no están arriostrados, y acá en la parte inferior tenemos 3 metros que no están arriostrados. Por supuesto, esta es una vista bajo la flexión en el plano Y. Bien. Y esta es una vista, esto es lo que ocurriría viéndolo desde el punto de la perspectiva del plano X. En el plano X ocurre que toda la longitud, digamos la longitud no arriestada es la longitud total de la columna. Estamos hablando entonces de 3, 4, 7 metros. Aquí estamos hablando entonces de 7 metros. Entonces, bajo la flexión en el plano X, según la tabla de valores de K, tenemos lo siguiente. Vamos a hablar entonces del caso B. El caso B tiene un K sub X de 0,80, según la tabla que vimos anteriormente. Si lo pueden hacer, lo pueden revisar. Y tiene una longitud, entonces sería la longitud no arriostrada, es de 7 metros, porque está desde este punto hasta este punto. Entonces, cuando uno calcula la longitud efectiva, sería entonces K sub X, que es el factor de longitud efectiva, por la longitud real, me da 0,80 por 700 centímetros, que son 7 metros. Entonces, vamos a trabajar con 560 centímetros, que es la longitud, digamos, la longitud efectiva en este caso. En el plano Y, por ejemplo, para este caso, en el plano Y tenemos entonces el caso D. El caso D es cuando K vale 1. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso D, donde K vale 1. Tenemos entonces, esto se puede mirar de esta forma, como si estuviéramos aquí articulados. O sea que este tramo de acá está articulado. Y este tramo de acá, el tramo central, también está articulado. Por lo tanto, el factor de longitud efectiva aquí vale 1 y aquí también vale 1. En cambio, que en el tramo inferior es articulado arriba, pero empotrado abajo, y por lo tanto, en el caso de la columna bajo este plano Y, tenemos entonces que K vale 0,80.
similar al caso este que está aquí, que es articulado empotrado. O sea que este tramo de acá es idéntico a este en el sentido de que es articulado arriba y empotrado abajo, es decir, articulado arriba, empotrado abajo. En ese sentido, mi K vale 0.80 y la longitud vale 300 centímetros, que es esta que está acá. Y aquí tenemos entonces la longitud efectiva sería 240. En resumen, tenemos entonces una longitud acá de 560, para este caso 560, para el caso este y este que está aquí son semejantes y vale 200, y para el caso inferior, este que está acá, vale 240. Hacemos los cálculos de la relación de esbeltez. Tenemos kx por el x entre ry, sería 0,80 por 700 centímetros entre 5.61, que es el radio de giro respecto de x. Aquí obtengo un valor de 99,82 y luego trabajo con la longitud esta, que más importante sería 0,80 por 300 entre 1.40, y aquí obtengo entonces una relación de esbeltez de 171.43. De ambos valores me doy cuenta de, a partir de este valor y este valor, que digamos que el más desfavorable es el que es el mayor en este caso, es 1,71. La relación de esbeltez mayor, a partir de esta relación de esbeltez, es que yo voy a considerar cuál va a ser la resistencia teórica de mi perfil. Bien, no voy a trabajar con 99,82, por el contrario, aquí para 99,82 obtendríamos entonces una resistencia mucho mayor que para el caso de 1,71,43. Esto significa que siempre tenemos que trabajar por el lado más desfavorable, es decir, viendo la columna desde su posición más desventajosa, ¿bien? Si lo quieren mirar de este modo, ¿no? Entonces aquí dice, con la mayor relación de esbeltez se entra en la tabla y se determina el valor de Φc FCR, o sea que es la resistencia del perfil cuando es comprimido a lo largo de su eje longitudinal, de manera axial. ¿Okay? Si entramos en la tabla, entonces vamos a obtener el valor de 522 kilos por centímetro cuadrado. Ya más adelante vamos a ver la tabla. Es decir, que con el valor de 1,71,43, que no aparece en la tabla precisamente este número, este valor, sino que vamos a entrar con un valor mayor. Y al entrar con, por ejemplo, con 172, o sea, 172, resulta un poco más desventajoso. Y entonces tenemos que mirarlo del punto del lado de la seguridad. Esto hay que mirarlo entonces del lado de la seguridad. Por lo tanto, voy a obtener un valor de resistencia inferior si considero que el valor de la relación de esbeltez es 1,72. En ese sentido, con 1,72 es que vamos a revisar la tabla. Entonces vamos a ver acá que aquí, más adelante vamos a ver la tabla, pero en este caso, en esta lámina que está acá, vamos a asumir que ya tenemos el valor de la resistencia, que es 522. En ese sentido, que tenemos entonces 522, que es el valor de la resistencia, multiplicado por el área del perfil, que es 18.30, se obtiene entonces la capacidad del perfil. Es decir, que yo puedo aplicar una carga axial a esa columna de 9,55. Y si ocurre esto, que yo aplico una carga de 9,55, significa que no va a fallar la columna por los otros sentidos. Es decir, que el sentido más débil de la columna es este, ¿no? O sea que este criterio que estoy tomando aquí es el lado más débil de la columna, y por lo tanto, si evalúo la columna bajo este ángulo, bajo esta perspectiva, asumo entonces, y es así, de que no va a ocurrir una falla por el lado más fuerte, por un lado que esté más reforzado. Entonces aquí, en definitiva, obtengo la resistencia de la columna, que es 9,55. Aquí pues observamos la tabla. Y bueno, me permití en esta lámina cortar la tabla porque para representársela completa y en una visibilidad un poco mayor, que se pueda leer. Entonces, entiéndase de que la tabla, los KL entre R comienza desde el valor de 1 y terminan con los valores de 200. El caso nuestro, que nos daba 1,71 y algo, observen acá que me daba una resistencia de 528.
que nosotros tomamos en definitiva que era 1,72, por eso fue que nos dio 522 la resistencia. Observen esto, ¿no? No dije que resistía 528, dije que resistía 522. O sea, decir que la columna resiste 522 estaría yo del lado de la seguridad. Quiero que se entienda eso. Observe que estoy trabajando entonces con unas tablas que hacen referencia al material que estoy trabajando, al perfil IPN que estoy asumiendo, que es un perfil que tiene un F sub Y de 2500. Siempre hay que tener mucho cuidado con utilizar las tablas que correspondan. Y aquí, por supuesto, estoy tomando un phi sub C de 0,85. Observen esto. Y el phi A sub S, aquí no se aprecia muy bien, pero este es el phi A sub S que toma el valor de 1 en este caso. Bien. Y aquí el phi sub C es 0,85. Muy bien, aquí tenemos entonces otro ejercicio y dice lo siguiente. Determine la resistencia de diseño de la columna de acero con F sub Y 2500 kilos por centímetro cuadrado que está cargada axialmente, tal como se muestra en la figura. Tenemos una columna empotrada en su base y articulada en su extremo superior. Se trata de una columna IPN 24 o IPN 240, como quieran expresarlo, que tiene una longitud total de 3 metros. Muy bien, esta columna tiene como datos el área, por ejemplo, 46,10 centímetros cuadrados. Esto de información la obtenemos a partir de las tablas de las especificaciones técnicas del material, por ejemplo, el área, tenemos radio de giro, y acá tenemos el valor de factor de longitud efectiva que se está tomando en este caso 0,80, que es el valor recomendado, no el valor teórico, sino el valor recomendado, ¿bien? De las tablas que ya se le suministraron a todos, ¿no? ¿Por qué se toma aquí entonces el radio de giro R sub Y 2,20? No se toma entonces el radio de giro respecto de X porque X es el eje fuerte y acá de fallar la columna fallaría por el eje débil. Por eso es que se considera entonces el radio de giro respecto del eje Y en este caso. Muy bien, entonces calcula entonces la relación de esbeltez, que sería en este caso KL entre R, nos da 0,80 por 300 centímetros entre el radio de giro. En este caso obtenemos un valor de 109, un valor adimensional, que es una relación de esbeltez, y con este valor nosotros en la tabla que ya se le ha suministrado, de las cuales ya hemos hablado, se obtiene el valor de la resistencia a la compresión, que en este caso nos está dando 1166. Muy bien, entonces obtenemos el valor de phi lo que es la carga, phi CPN, que es entonces en este caso la resistencia de la columna multiplicada por el área. En este caso tendríamos entonces 1166 kilos por centímetro cuadrado multiplicado por el área del perfil, que es 41,10, y obtenemos entonces la resistencia de la columna. Y aquí decimos entonces que ella resiste 53,75 toneladas. Muy bien, entonces la pregunta que nos han hecho es, determine la resistencia de diseño. ¿Okay? Aquí obtenemos la resistencia de diseño, es decir, que la columna es capaz de soportar 53,75 toneladas. ¿Sí? Importante aclarar entonces que la columna, una carga superior a esta carga fallaría en este caso. Siempre tiene que estar la carga actuante de la columna, e insisto en este aspecto, porque estamos considerando la filosofía, el RFD, el diseño por factor de carga y factor de resistencia, que el valor de la resistencia teórica, que es este, phi-CPN, tiene que superar el valor de la carga actuante. Es decir, la resistencia tiene que superar a la demanda en este caso. Ese es el principio.
Veamos entonces este otro ejercicio. Dice, diseñe el cordón inferior de la armadura mostrada. Se trata entonces de una armadura o una cercha que tiene o está construida con angulares apareados, angulares tipo Sidor, de alas iguales, separadas 5 milímetros. La carga permanente es de 580 kilogramos y la carga variable es de 1275. La longitud de las barras del cordón inferior es de 3 metros. ¿No? Esto que estamos viendo acá, estamos diciendo que diseña el cordón inferior, ¿no? Eh, dice el diseño el cordón inferior porque se trata de que el cordón inferior es que el que está comprimido realmente. Por eso que entonces en este ejercicio estamos apreciando el diseño de elementos, en este caso no son columnas, sino son elementos de una cercha que están sujetos a compresión. Por eso partimos del hecho que dice diseñe el cordón inferior de la armadura mostrada. Bien. Repito entonces, esta armadura está separada por una pletina, es decir, el cordón inferior está construido o se va a construir de angulares apareados y separados 5 milímetros. Eh, Iniciamos el cálculo entonces en primer lugar con la factorización de las cargas. Primero, el primer caso de factorización es el 1.4 por la carga muerta o 1.4 por la carga permanente, nos da 812 kilogramos fuerza. Y tenemos otro caso que es 1.2 por la carga muerta más 1.3 por la carga variable, que nos está dando 2.353,5. En este caso se está tomando el 1,3 y no el 1,6, porque se trata entonces de cerchas que de alguna manera están influenciadas por la acción de los vientos y por eso se toma el 1.3. Bien, sería entonces 1.2 por la carga muerta más 1.3 por la carga variable. Esto nos da 2.353,5. Seguidamente, asumimos un perfil. En este caso estamos asumiendo que vamos a diseñar el perfil del cordón inferior con dos angulares de 50 por 4 por 50, cuyas características son las siguientes. Tenemos áreas, dos veces el área, que es 2 por 389 para cada uno de los angulares. En este caso la totalidad nos está dando 7,78. Y en el caso de los perfiles apareados angulares de alas iguales, lógicamente el radio de giro tanto en X como en Y son iguales. En este caso, para este perfil que está acá, para este angular, es de 1,52 según las tablas o especificaciones técnicas del fabricante. Luego entonces se determina la relación de esbeltez. En este caso estamos asumiendo que K vale 1, ya que se trata de una cercha o una armadura, y se asume que en la armadura, en los extremos de cada barra, hay una articulación. Por lo tanto, el elemento que se pretende diseñar está articulado en sus extremos y por eso se toma el valor de factor de longitud efectiva K igual a 1. La longitud entonces, en este caso hemos dicho que son 300 centímetros. Bien, repito entonces para que no haya ninguna duda, repito, vale 1 por tratarse de un perfil que está articulado en sus extremos, tiene una longitud de 300 centímetros y el radio de giro es 1,52. Bien. Esto nos da 197, casi que llegamos a 200. En este caso, recuerden que el mayor valor de la relación de esbeltez de un perfil a compresión es de 200. ¿Bien? De allí se toma entonces un valor de la resistencia, que 394 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Una resistencia un poco baja. ¿Sí? Calculamos entonces la resistencia de diseño, que es el valor de FCR por el valor del área gruesa, del área total. En este caso nos está dando entonces 3065. Bien, ahí observamos entonces que 3065 kilogramos fuerza, ligeramente mayor que 2353,5 kilogramos. Allí entonces comparamos, bien, aumentando la resistencia teórica mayor que la resistencia
aplicada, ¿no? La que se está desarrollando en este caso. Por tratarse de que esta resistencia es mayor al P sub U que se ha calculado, entonces resulta satisfactorio el diseño en este caso. Luego se hace un chequeo de los elementos esbeltos de la sección transversal escogida usando la tabla 4.1a de la norma venezolana, la norma Covenin, y esta norma está, digamos, en la lámina siguiente la pueden observar. En este caso calculamos el lambda sub P, que sería 0,30 por la raíz del módulo de elasticidad sobre F sub y esto nos da un valor de 8,69, y el lambda sub R, que sería entonces 0,44 por la raíz de eso de F sub Y, que es igual entonces a 12,75. Calculamos el B sobre T, donde B es igual a un lado, o sea, es decir, a la distancia B que está acá, que es el valor de uno de los lados del angular sobre el espesor del angular, que en este caso es 0,40. Bien, aquí nos da entonces B entre T, esta relación de B entre T nos da 12,50. Entonces 12,50, que esta relación tiene que ser menor que lambda sub R. El lambda sub R nos está dando 12,75. 12,50 es menor que 12,75, por lo tanto chequea. Por lo tanto, el hecho de usar un perfil o dos angulares de apareado de 50 por 4 por 50 me resulta satisfactorio. En la siguiente lámina entonces vamos a ver la tabla, esta tabla donde se extrayeron estos valores para ver qué nos dice. Pues sí, efectivamente se trata entonces, para el caso, estos son los valores límites, para el caso de alas de ángulos sencillos a compresión, alas de ángulos dobles a compresión, con separadores, elementos no rigidizados, que es el caso nuestro. Esto es con soporte lateral a lo largo de un borde. Muy bien, entonces para el valor de sección compacta, que es lambda sub P, tenemos 0,30 por la raíz de E, que es la electricidad, sobre F sub Y. Y el lambda R para secciones no compactas, lambda sub R, es 0,44 por la raíz de E sobre F sub Y. Estos son los valores límites con que trabajamos. Muy bien. De la resistencia a la compresión en el comportamiento y diseño de miembros sujetos a compresión, vamos a evaluar entonces los diferentes modos de pandeo. Tenemos el pandeo flexional, el pandeo torsional y el pandeo flexo-torsional. Entonces la resistencia minorada a la compresión se denota por Φ-CPN y será el menor valor que se obtenga de analizar los posibles modos de pandeo flexional o pandeo torsional o el pandeo flexo-torsional de la sección del miembro comprimido normalmente. Bien. Partiendo de la primera, de la resistencia a la compresión por pandeo flexional, llamado también pandeo de Euler, decimos entonces que la resistencia minorada por pandeo flexional de los miembros comprimidos va a ser entonces, repito, Φ-CPN, donde el valor de Φ sub C es igual a 0,85. Esto es casi en la mayoría de los casos, generalmente 0,85. Y alternativamente en los casos de perfiles angulares, ¿no?, de alas iguales, en los casos, existen algunos casos donde Φ-C vale 0,90, ¿no? Y esto es según los criterios que establece la norma venezolana o la norma americana en este caso también. ¿Bien? Entonces P sub n, que es la carga nominal o la teórica, va a ser igual en este caso entonces al área de la sección transversal del elemento comprimido por el esfuerzo crítico de pandeo, que es FCR. Aquí lo decimos, FCR es igual al esfuerzo crítico o de pandeo para un elemento a compresión. Y la A es el área de la sección transversal del elemento que se comprime. ¿Bien? Aquí hay un parámetro de esbeltez que es denotado por la letra griega lambda. En este caso sería lambda sub C, que es el parámetro de esbeltez. Y la ecuación para determinar el valor de lambda, del parámetro de esbeltez es K por L entre R por pi
Todo ello multiplicado por la raíz cuadrada de f sub y por el módulo de elasticidad. Bien. Ya sabemos que el valor de K aquí es el factor de longitud efectiva, la longitud aquí dice, donde de L es la distancia entre secciones transversales arrastradas contra desplazamientos laterales o torsionales del miembro, y R es el radio de giro que controla el diseño tomado con respecto al plano de pandeo, es decir, al plano débil del perfil. Por supuesto, es el que controla el diseño en este caso. Siempre el lado débil del perfil es el que controla el diseño. Se nos pueden presentar entonces dos casos. Cuando mi valor de parámetro de esbeltez me va a dar, por ejemplo, cuando me dé valor menor que 1,5, estamos en presencia entonces de un pandeo inelástico y habría que calcular el valor de FCR con esta ecuación que está acá. Bien. En caso contrario, que nos vaya a dar el valor de parámetros esbeltez mayor que 1,5, estaremos entonces en presencia de un pandeo elástico y la ecuación cambiaría y ya no podemos utilizar esta ecuación, sino más bien la ecuación de la segunda ecuación, esta que está al final. Bien. Bien, entonces retomando esto y considerando el valor de phi sub a sub s, que es el coeficiente de reducción por efecto de pandeo local, toma el valor de 1 en secciones donde la relación ancho-espesor de sus elementos no excede el valor límite lambda sub r dado en la tabla normativa. Y digamos que es el mayor, es el caso general, ¿no? Cuando phi sub a sub s vale 1 es la mayoría de los casos realmente. Acá observamos una gráfica donde está representado lambda sub c contra el valor del pandeo crítico, ¿no? Y está subdividida, vamos a decirlo así, en tres partes, donde se están considerando en primer lugar las columnas cortas, luego en la parte intermedia las columnas intermedias, valga la redundancia, y finalmente las columnas largas, ¿no? Entonces en el intervalo elástico, las columnas largas, cuando hablamos de columnas largas, es cuando mi lambda sub c supera, es igual o supera el valor de 1,5. Bien, en este caso estaríamos entonces en presencia de la fórmula de Euler. Aquí aplicaríamos entonces para este tramo de la curva que está representada aquí en este gráfico, esta parte de la curva, tendríamos que tomar entonces la fórmula de Euler o denominar también pandeo elástico. Cuando tengamos valores, por ejemplo, menores que 1,5, estamos entonces en presencia de esta parte del gráfico, de esta parte de la curva, y allí entonces estamos entonces en presencia de un intervalo que se denomina intervalo inelástico. Y allí entonces la fórmula que se utiliza es la fórmula, la primera fórmula que le había indicado anteriormente, la lámina anterior, que es la fórmula del pandeo inelástico. Bien. Aquí vemos con más claridad las ecuaciones para valores de lambda menores que 1,5, ya le había dicho, entonces vamos a tomar este valor para el pandeo crítico, que es el F0 igual a 0,658 elevado a lambda c al cuadrado, todo ello multiplicado por el F sub y. Y cuando tenemos entonces valores de lambda sub c mayores que 1,5, utilizamos entonces la fórmula de Euler, que es 0,877 dividido por lambda c al cuadrado, todo ello multiplicado por F sub y. Acá hay una nota. Estas ecuaciones se basan en estudios experimentales y teóricos que toman en cuenta los efectos de los esfuerzos residuales y un deslizamiento inicial de L entre 1500, donde L es la longitud del miembro, mas no incluye efectos por pandeo local del elemento. Bien. Hablemos un poco del concepto de estabilidad local. Entonces la resistencia a cualquier modo de pandeo no puede desarrollarse si los elementos de la sección transversal son tan delgados que se presenta un pandeo local. Aquí vemos unas imágenes donde se aprecia con mucha claridad el efecto del pandeo local, ¿no? Son como abolladuras
abolladuras muy marcadas. Aquí se ve esta, aquí también se puede apreciar la abolladura y aquí también este gráfico de aquí. En consecuencia, entonces, la resistencia a la compresión, dada en las ecuaciones obtenidas anteriormente, debe reducirse en este caso. En fin, lo que se busca entonces es que ocurra el pandeo global del miembro antes que el pandeo local de algunos elementos que conforman el mismo. Entonces, la medida de esta vulnerabilidad es la relación ancho-espesor de cada elemento de la sección transversal, ¿no? Lo que debe esperarse entonces es que hay un comportamiento similar a esta imagen, ¿no? Donde se aprecia entonces que tenemos nosotros una flexión general del elemento, ¿no? Y que no ocurra entonces algo local, como ocurre en este caso. Local buckling, por ejemplo, esto es una abolladura o un pandeo local del elemento que, por ejemplo, en algunos perfiles angulares, perfiles doble T, esto ocurre normalmente, pudiera pasar, pudiera ocurrir en el ala o parcialmente en el alma del perfil. Para ello, entonces debemos considerar dos tipos de elementos. Tenemos los elementos no rigidizados, son aquellos que no poseen ningún soporte a lo largo de un borde paralelo a la dirección de la carga. Y los elementos rigidizados son aquellos que están soportados a lo largo de ambos bordes. Ya vamos a detallar sobre este aspecto. Dependiendo entonces de los valores de las relaciones ancho-espesor, se tuvo la necesidad de generar una clasificación de las secciones transversales como se indica. En primer lugar, hablamos entonces de secciones para diseño plástico. Aquí la sección fluye completamente, es decir, el material de la sección alcanza los valores de cedencia y de fluencia. Estaríamos entonces hablando de secciones para un diseño plástico totalmente. Tenemos otro tipo de secciones que son las secciones compactas. Son secciones capaces de resistir el inicio de la cedencia, pero no resiste la aplicación constante de un momento que originó esa cedencia. ¿Okay? Entonces, eso sería entonces el criterio para considerar de que estamos ante presencia de una sección compacta. En cambio, cuando se trata de secciones no compactas, decimos entonces que solo resiste cedencia en fibras extremas. ¿Okay? Y cuando tenemos secciones esbeltas, entonces sufren deformaciones antes de producirse la cedencia. Las esbeltas, entonces decimos que no son capaces, el material de las secciones esbeltas no alcanza el F sub y, no alcanza el valor de la cedencia. Muy bien, entonces insistiendo en estos valores de relación de esbeltez, decimos entonces que lambda es la relación ancho-espesor y va a depender de si el elemento es atizado o no es atizado. Lambda P sub S es el límite superior para la categoría de las secciones compactas sísmicas. Lambda sub P es el límite superior para la categoría de las secciones compactas y límite sub R es el límite superior para la categoría de las no compactas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un lambda menor que lambda P sub S, estamos en presencia entonces de una sección compacta sísmica. Si se trata entonces de que lambda es menor que lambda sub P, estamos en presencia de una sección compacta. Y si el valor de lambda, digamos, está oscilando o está encerrado o limitado por los valores de lambda sub P y lambda sub R, hablamos entonces de secciones no compactas. Y cuando supera el valor de lambda, supera el valor de lambda sub R, estamos ya en presencia de secciones que se pueden considerar secciones esbeltas. Entonces la categoría se basa en la peor razón ancho-espesor de la sección transversal. Tenemos un ejemplo, aquí vemos un perfil, aprovechamos para repasar un poco alguna nomenclatura. Tenemos entonces acá esta distancia que es el ala superior o el ala inferior, son iguales. En este caso se le llama B sub F, ¿no? A la altura del perfil, la altura total, recuerden que se designa por la letra D, al espesor del perfil, de la ala, perdón, al espesor del ala
el espesor de las alas se le designa como T sub F, el espesor del alma por la letra TW. Bien. Entonces, el lambda del ala es B sub F entre dos veces T sub F. Estos son elementos no rigidizados, considerando de que las alas son elementos no rigidizados porque son libres en los extremos. Por ejemplo, esta parte de acá y esta de acá, al igual que esta parte del perfil, estos extremos del ala, son libres, entonces se le denomina o se le llama elementos no rigidizados por esa razón. Si observamos el alma, que es esta sección, esta parte de acá del perfil, se ve claramente que está unida al ala por la parte superior y en la parte inferior. Por eso se considera entonces que son elementos rigidizados. Entonces, en un perfil IPN, por ejemplo, se considera que el alma está rigidizada porque está unida en sus extremos a un ala, en ambos extremos. Entonces, se le considera entonces rigidizada. Contrario sucede cuando observamos el ala de manera individual, ¿no? Porque vemos aquí que los extremos de las alas están libres, no están rigidizadas y son muy susceptibles al pandeo local, ¿no? Las alas son más susceptibles al pandeo local, yo diría mucho más que el alma, por esa misma razón. Muy bien, ahora tenemos la clasificación de las secciones por pandeo local. Aquí tenemos una tabla donde podemos observar los límites entre una clase de perfil y una clase de perfil y otro. Por ejemplo, aquí tenemos lambda P sub S, que es la frontera entre los perfiles compactos sismoresistentes y los compactos. El lambda P, que también subdivide a estos dos perfiles que están acá, que es el compacto y el no compacto, y lambda sub R es el límite o la frontera que relaciona y clasifica las secciones de elementos esbeltos. Aquí decimos entonces para secciones cuyo lambda supera lambda sub R, entonces estaríamos en presencia de perfiles esbeltos. Bueno, para practicar un poco los conceptos y poner en práctica los conceptos y los aspectos teóricos y aspectos normativos que ya fueron vistos en las láminas anteriores, aquí se nos presenta un ejercicio muy sencillo para verificar la resistencia de una columna dada que está cargada con 240 toneladas fuerza. Se trata de un HEB 300 que tiene un FSUY de 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado y la columna mide totalmente 2,8 metros y este perfil cuenta con un radio de giro de 7,58 centímetros. Bien, se toma acá igual a 2 debido a que la columna tiene su base empotrada y su extremo superior es libre totalmente. Por esa razón se ha tomado el valor de K igual a 2. Muy bien. Se calcula el lambda sub C, el parámetro de esbeltez, que es igual a K por L entre R por pi, todo esto por la raíz cuadrada de F sub y entre E, y nos da un valor de 0,96, que es menor que 1,5. Por ser menor que 1,5, entonces estamos en presencia de un pandeo inelástico. En este caso se calcula el pandeo crítico, el FCR crítico, a través de esta ecuación que está acá, ¿eh? Que esta es para pandeo, justamente para pandeo inelástico. Y nos está dando entonces el pandeo crítico igual a 2.380 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando calculamos entonces la resistencia teórica de la columna o la resistencia de diseño, sería entonces phi sub c, que vale 0,85 por P sub n, que es el área, por el FCR. Y esto nos da 0,85 por 1,49 centímetros cuadrados, que es el área del perfil IPN 300, perdón, HEB 300, y multiplicado, por supuesto, por 2.380, que es el FCR, ya determinado con la ecuación anterior,
Y entonces tenemos entonces que la resistencia de diseño de la columna es 301 toneladas fuerza. 301 toneladas fuerza es lo que resiste. Y vemos entonces que está aplicado 240 toneladas, lo que quiere decir entonces que mi columna resiste esa carga. Entonces es satisfactorio el hecho de utilizar un HB300 para este caso. Aquí claramente se observa que 301 mayor que 240 toneladas, por lo tanto la columna resiste. Siempre hay que concluir con un comentario, recuerdo eso. ¿Sí? Aquí hay otro ejercicio, o creo que es el mismo ejercicio, o no, es otro ejercicio. Sí, ese otro ejercicio desarrollado a través de otro enfoque. Por ejemplo, verifique la resistencia a la siguiente columna. Tenemos la misma columna, con la misma carga, 240 toneladas, las mismas condiciones, y nos dice, en este caso, que debemos revisar este ejercicio a través de otro enfoque, y otro enfoque sería entonces hacerlo a través de las tablas. En este caso, calculamos la relación de esbeltez, que es 2, que es la K, por la longitud de la columna, que son 280, entre el radio de giro. Por supuesto, este es el radio de giro gobernante, porque es el radio de giro de la sección más débil, ¿no? Es decir, del eje más débil, que es 7,58. Se supone que este es el radio de giro R sub Y. Siempre se copia el más pequeño, que es el más desfavorable, ¿no? Y esto nos da un valor de 73,87, que con este valor podemos entonces ir a las tablas para ver dónde están representadas las resistencias y observamos que nos da 2020 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, seguramente a las tablas vamos a ir, en vez de ir con 73, vamos a ir con 74. Con 74 y obtenemos el valor de 2020 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso, entonces, a multiplicar el área por este valor de 2020 se obtiene entonces la resistencia de la columna. Aquí nos da una resistencia de 301 toneladas fuerza, tal cual como nos dio en el caso anterior, calculado a través de un método analítico, ¿no? Entonces decimos de igual manera, concluimos de que la columna resiste porque la resistencia de la columna es mayor que la demanda. La demanda es 240, que es lo que la carga que está aplicada en la columna. En conclusión, entonces, la columna resiste. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que he tomado de una de las tablas que se corresponde con el perfil que estamos estudiando. Recuerden que yo le había dicho que el F sub Y del perfil HEB que teníamos nosotros era de 3.500 kilos por centímetro cuadrado. Eh, no tomamos el valor de 73, sino que tomamos el valor de 74 y con ese valor de 74 hemos elegido el valor de la resistencia acá, 2020. Con ese valor fue que se determinó entonces la resistencia de diseño de la columna. Aquí tenemos otro caso, otro ejercicio donde se nos pide determine la carga máxima de la columna indicada. Estos son ejercicios típicos, ¿no?, que vale la pena revisar con mucho detenimiento y practicar, porque son muy comunes en el ejercicio profesional. Vamos a ver este, por ejemplo. Determine la carga máxima de la columna indicada, o sea, cuál es la máxima carga que yo puedo aplicar sobre esta columna que tiene un F sub Y de 3.500 y ella mide 6 metros de largo. El perfil realmente no es un perfil comercial, sino que es un perfil que tiene una geometría dada según esta imagen que vemos acá, este gráfico, esta imagen. Se trata de entonces de un perfil que tiene una altura de alma de 56 centímetros, las alas son de 38, el espesor del alma de 1,2, el espesor del ala 1,75 y el área total de este perfil se calcula y nos da 200,2 centímetros cuadrados. Imaginemos que este es un perfil fabricado en un taller, ¿no?, porque no es un perfil comercial.
En este caso se determina la inercia respecto al eje X y este valor de inercia nos da 128.486,36 centímetros a la 4. Y la inercia respecto del eje Y, que nos da 16.012,40 centímetros a la 4. Entonces el radio de giro es igual al valor de a la raíz cuadrada del valor de la inercia entre el área. Pues bien, yo escogería el valor de la inercia y su Y, dado que si la columna va a pandear, se va a pandear en torno del eje Y porque es el eje débil. En ese caso vamos entonces a calcular aquí el radio de giro tomando en cuenta que la inercia es este valor y no este valor. Porque este valor que está aquí corresponde al eje fuerte y la columna va a fallar es por el eje débil, no por el eje fuerte. ¿Muy bien? Observen ustedes que para este ejercicio yo he calculado el radio de giro tanto en el eje X como en el eje Y, pero realmente el valor de radio de giro que me interesa es el del eje Y, dado que es digamos, el lado más débil del perfil, y de fallar fallaría entonces por el lado más débil, el eje Y. Y se dice entonces que el resu Y es el radio de giro gobernante en este caso. Eh, por esa razón, entonces tomo 2, que es K, por la longitud del perfil, entre 8,94 centímetros. Aquí entonces obtenemos el parámetro de Esbeltez y nos da 134,23 valor adimensional. Con este número, o con el siguiente, vamos a redondearlo, a hacer un redondeo no matemático, sino un redondeo lógico. En vez de tomar 134,23, vamos a tomar 135. Y con este valor vamos entonces y calculamos la resistencia del perfil, que nos da 848. En este caso entonces calculamos la resistencia de diseño, que nos va a dar A por FCR. Y aquí nos da un valor de 202, que es el área del perfil, por 848. Nos da que la columna puede cargarse con 169,77. Aquí lo redondeé por debajo, ¿no? Digamos que tomo un valor ya establecido, fijo, vamos a tomarlo como 169 toneladas fuerza, y con esto yo termino, digamos, la solución de este ejercicio. Muy bien, con esta última lámina me despido, será entonces hasta la próxima jornada. Gracias.